las absoluciones del pliego, llega la etapa de presentación de propuestas de la licitación pública, de la licitación de bienes, y se hace la evaluación y se otorga la buena pro. Todo pasó sin problemas, todo de acuerdo a lo que prefería la norma, sin ningún inconveniente. El contratista que obtuvo la buena pro vino a firmar el contrato, suscribieron el contrato y cumplió. El contratista entregó la semilla de papa dentro del plazo que fijaba su contrato. Hasta allí todo bonito. Pero ocurrió algo que alguien no previó. Y es que cuando el contratista entregó las 10 toneladas de semilla de papa, ya había finalizado la temporada de siembra en toda la zona. El resultado final de esa contratación es que se pudrieron 10 toneladas de semilla de papa en los almacenes de retiro. ¿Qué había ocurrido? Todo el mundo decía, no hay problema, porque nada hemos hecho mal. Ahí fue el problema, o sea, es decir, oye, yo he cumplido con todo lo que decía la norma. He definido la característica de manera adecuada de mis bienes. Sí, está bien definida. ¿O el precio que he pagado era muy alto? No, Logística hizo un buen estudio de mercado. ¿El comité de selección se demoró o hizo algo malo? No, es más, las bases nunca fueron cuestionadas. Es decir, se cumplió con esa formalidad que decía la ley. Y muchos de nosotros estamos contentos solo con cumplir la formalidad. El problema, y esto es lo que hay que cambiar en el enfoque, y esto que les comento son hechos reales, todo lo que pueda contar yo en clase son hechos reales, que la mayoría de las cosas las tengo documentadas. ¿Qué ocurrió? Es que por más que hemos cumplido ese procedimiento y esa formalidad, al no haber previsto la oportunidad en la que requeríamos la semilla de papa, no ha logrado el resultado esperado. Entonces, lejos de ser una cosa positiva, terminamos, bueno, al final no se votó, sirvió de alimento para porcinos, ¿no es cierto? No logró el resultado esperado. No mejoré la calidad de vida de los agricultores, no mejoré la producción de papa, gasté el dinero que pude haberlo invertido en otras circunstancias. El problema es, mientras nosotros sigamos privilegiando dentro del Estado la formalidad y dejando de lado el resultado, estamos muertos. Y aquí el problema nació por un tema estricto de planificación. Y lo estamos viendo de alguna manera en el estadio actual. Y lo estamos viendo de alguna manera en el estadio actual. ¿Cuándo es que las entidades del Estado han comenzado a realizar las actividades vinculadas a la prevención por el fenómeno del niño? Los han empezado a hacer en noviembre o diciembre del año pasado. El tiempo no les ha dado y no se ha logrado atender todas las cosas que tenían que atenderse en temas de prevención. Descorbatación de ríos, defensas ribereñas y demás. ¿Cuál es el resultado? Las inundaciones, la sequía de los ríos y todo el problema que se está generando. ¿Y por qué fue? Porque no han planificado de manera adecuada. Y no era un tema que no sabía. Es un tema que se sabía. En Puno, por ejemplo, todos los años hay problemas de heladas. Todos los años mueren los animales. Todos los años hay problemas con la salud de los niños. Todos los años. Y todos los años, llegada la fecha, estamos haciendo contrataciones directas o exoneraciones con la norma anterior para atender esa situación, ¿correcto? Porque se declara la emergencia. Cuando todo ello es perfectamente predecible. Y solamente es cuestión de hacer una planificación adecuada. Una consulta. Si es que revisa todo eso, que sabe como también pésimo, ¿quién evalúa? ¿Quién puede, digamos, dar castigo? Ok. Porque estamos hablando del erario público, estamos hablando de lo que yo estoy aportando, no estamos aportando. ¿Por qué esa restricción va inclusive contra la salud humana? Mira, dentro del Estado, el responsable de verificar y hacer el seguimiento de todo el proceso de planificación es el titular de la entidad o aquel funcionario en el que éste haya delegado esa función. Ya la norma prescribe un responsable para el tema de la planificación. Sí, pero no de manera tan expresa como ahora. ¿Correcto? Yo ya puedo con total claridad determinar responsabilidades entre determinados funcionarios. Porque si ustedes se percatan, seguramente lo saben, a través de la prensa hay muchísimos funcionarios que están en cárcel, incluyendo varios exgobernadores regionales,
varios alcaldes, funcionarios, o que están en cárcel o que están siendo juzgados, ¿no es cierto? El problema es que la mayoría de esas faltas esos temas son vinculados a temas penales. Lo que no se conoce mucho son las sanciones administrativas, que en todo caso una mala planificación genera, ¿no es cierto? Y también hay dentro del procedimiento administrativo sancionado muchísimos funcionarios que están siendo, digamos, juzgados por problemas administrativos. Depende. Lo que pasa es lo siguiente. Si yo determino, por ejemplo, una responsabilidad, vamos a hablar de carácter administrativo de un funcionario, quien lo sanciona es el Tribunal de Sanciones Administrativas de la Contraloría General de la República, que no responde jerárquicamente a la Contraloría, es autónomo, pero forma parte del sistema. Cuando sanciona, dependiendo del tipo de sanción, puede sancionar con suspensión o con inhabilitación. Si sanciona con suspensión de 180 días, se le ocurre, ese funcionario durante 180 días no puede trabajar con el Estado, pero transcurrido su plazo de sanción, puede regresar. Yo puedo inhabilitar a alguien para que no trabaje en el Estado hasta 4 años dentro del procedimiento administrativo sancionado, terminado su periodo de sanción, puede regresar. No, es obvio, si no estaría de vacaciones. O sea, la inhabilitación o la suspensión siempre se concede, a ver, pues no serían vacaciones. ¿No es cierto? No, sí, la sanción existe. Lo que pasa es que los funcionarios públicos en general somos expertos en reciclar. Me sancionan acá a la vuelta de un tiempo y nos conocemos, ¿no es cierto? Termino en otra entidad, ¿no es cierto? Sí hay, y sí hay sanción, o sea, no es verdad el escenario general de decir hay impunidad, no lo hay. Lo que pasa es que a nivel penal los juicios duran muchísimo tiempo. Y mientras no haya sentencia, no hay nada que impida al funcionario seguir trabajando con el Estado. ¿No? Han habido casos en que un juicio con un alcalde en San Juan de Lurigancho ha durado 10 años. O sea, la Contraloría hizo su acción de control, determinó responsabilidades, había indicios de ilícito penal, se fue a la Fiscalía. La Fiscalía, tanto titular de la acción penal, inició todo el procedimiento y pasaron 10 años para que lo sancionen. Entonces, ese es otro de los problemas. O sea, si no hay rapidez, no resulta disuasivo. O sea, no resulta disuasivo. El elemento es, hay que sancionar rápido en todo caso. O sea, pero sí es cierto. Ya la propia norma define hoy, se pueden determinar responsabilidades. El órgano de control. Por ejemplo, la norma anterior no prescribía si había o no responsabilidad en los funcionarios en la no aplicación de los principios. Porque no definía un orden de relación de principios. La norma actual expresamente dice que habrá responsabilidad de los funcionarios que tienen que ver con las contrataciones, cualquiera sea el régimen legal que lo regule, por el incumplimiento, o sea, en la aplicación de los principios en las decisiones que se toman. O sea, ya está abriendo un escenario más para decirle al funcionario, oye, tú puedes tomar muchas decisiones ahora. O sea, la ley ahora te permite tomar muchas decisiones, pero si en tu decisión tú no cumples lo que prescribe la ley o transgredes los principios en tus decisiones, pueden determinar responsabilidades. Ya la propia norma va definiendo. Entonces, abrimos el escenario para que tomes las decisiones que quieras, pero por otro lado, define bien cómo las tomas. Hace muchos años, cuando yo era algo cachorro en el tema de contratación pública, hace muchos años, resulta que yo tenía algunas dudas, como probablemente muchos las tengamos. Entonces hice una consulta al área legal de mi entidad y pedí que me den una opinión con respecto a una interpretación específica de la norma. Entonces mando mi documento a la Oficina de Asesoría Técnico-Jurídica y a la vuelta de 2 días me dan la respuesta. Era un documento como de 12 páginas, lleno de jurisprudencia, referencias legales, bien bacana. O sea, en términos académicos era lindísimo. Hasta que llegué a la última página y me decía más o menos lo siguiente. Con respecto a su consulta, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y le ponían todavía una cerecita, porque al final decían, salvo mejor parecer. Fue bastante singular. Yo busco a la persona que me ha hecho el documento, un abogado muy amigo, le digo, oye, ¿qué me estás diciendo acá? Su respuesta fue, mira, yo te he referenciado todo lo que dice la ley, pero la decisión de gestión la tomas tú.
Entonces, cuando llegamos a un escenario de esas, ¿a qué debemos recurrir si tenemos que tomar una decisión? A los principios. Porque los principios sirven como parámetros de actuación en las decisiones que tenemos que tomar los funcionarios. Y muchos de nosotros, muchos de los que estamos en los órganos de contrataciones, inclusive en las otras áreas, no le damos mucha importancia a los principios, pero sirven de parámetro de actuación. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente cuando tenemos una duda en la aplicación de la norma? Vamos donde el otro compañerito que trabaja con nosotros y le digo, oye, ¿cómo tomo esto? Y el otro me da una respuesta, pero suena más o menos como cuando dos adolescentes tienen problemas de amores y el uno le aconseja al otro. ¿No es cierto? O sea, si estás en el mismo problema, ¿qué lo vas a aconsejar? Eso ocurre. Y muchos dicen, oye, ¿y por qué has hecho eso? Porque acá siempre hacemos así y nunca ha pasado nada. Mira, nunca ha pasado nada porque no te han chapado, ¿no es cierto? No porque necesariamente lo que estás haciendo es la forma correcta de actuar. Entonces, ese es un tema que hay que comenzar a manejar. Si uno no conoce, consulta que debe conocer. El OCE es una fuente de información interesante, o siempre hay algún profesional con mucha mayor experiencia, realmente que uno que puede orientar en el tema regional. Muy bien. Entonces, un poco para situarnos con el plan anual de contrataciones, no se olviden lo fundamental. Es integral, ¿no es cierto? Es formal, hemos dicho, ¿correcto? Pero básicamente dentro de sus finalidades, además de programar y evaluar, tiene como finalidad básica la de difusión. Y todos aquellos que son proveedores, si quieren potenciar sus posibilidades de venderle al Estado, usen el plan anual de contrataciones como una herramienta de planificación. ¿Correcto? Agarran el plan, verifican qué es lo que compra el mercado. Si yo tengo definido el segmento al que quiero atender o el producto que yo quiero vender, yo voy a saber si el mercado tiene esas necesidades, ¿no es cierto? Si yo vendo acero de construcción, yo puedo saber qué entidades compran acero de construcción. Si yo vendo combustibles, puedo saber qué entidades venden combustibles, si hablamos de ese tipo de producto. Si yo soy consultor en materia de gestión pública, yo puedo averiguar qué entidades contratan consultorías en gestión pública, cuál es más o menos el monto que están pagando y cuáles son los requisitos que suelen pedir. Y yo puedo prepararme para cumplir con todos esos requisitos. O sea, en lugar de esperar al momento que convocaron ir y encontrar que no tengo a la gente, que no tengo el equipo, que no tengo la experiencia, que no tengo las calificaciones. Si yo lo pudiese saber con anticipación suficiente, yo me puedo preparar para poder competir en condiciones ventajosas. Tan simple como eso. Y no necesito hacer mucho. Simplemente agarrar el plan, segmentar lo que quiero y luego ir nuevamente en el SEACE a la información de otras contrataciones que haya realizado la propia entidad, porque más o menos me va a dar el derrotero de qué es lo que piden y cómo trabajan. Entonces me da una herramienta interesante de planificación. Lamentablemente tengo todo datos para hacer talleres vinculados a eso, pero no es difícil, ¿correcto? No es difícil hacerlo. En línea de tiempos, cómo se maneja el tema de la formulación y aprobación. En un primer estadio vamos a definir los requerimientos, ¿no es cierto? Vamos a elaborar el cuadro de necesidades y en ese cuadro de necesidades vamos a adjuntar los términos de referencia, las especificaciones técnicas y la descripción de los proyectos. Teniendo todo ello, vamos a consolidar y valorizar ese cuadro de necesidades. ¿Quién elabora esto? El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuario. Ajustaremos los requerimientos como resultado de la andarización del mercado, lo priorizaremos, ¿no es cierto? Y sobre eso se elaborará el proyecto de presupuesto y elaboraremos el primer proyecto de plan. Una vez aprobado el presupuesto inicial de apertura, ¿no es cierto? Una vez que tenemos aprobado el presupuesto inicial de apertura, ajustaremos el proyecto de plan, porque ahora yo ya sé con qué recursos económicos cuento, es decir, cuánto me han asignado de dinero. Ajusto el plan sobre la base de las prioridades y elaboro el proyecto de plan. Ese proyecto de plan luego será aprobado. ¿Cuándo? Dentro de los 15 días hábiles siguientes de haberse aprobado el presupuesto inicial de apertura. Y el siguiente estadio, una vez aprobado esto, lo voy a publicar. Una vez aprobado esto, lo voy a publicar dentro de los 5 días hábiles siguientes a través del SEACE. ¿Correcto? ¿Desde cuándo debe estar publicado?
Perdón. ¿Cuál es el máximo fecha que debe estar ya publicado? Dentro de los 5 días hábiles que aprobaste tu plan. Sí, pero de un año a otro, ¿cuándo sería? A ver, si asumimos, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, que tu presupuesto inicial de apertura lo has aprobado el último día hábil del año 2016, por decir algo, contados a partir del día hábil siguiente, es decir, del día 2 de enero, ¿no es cierto? Por primero es feriado, contamos 15 días hábiles. Dentro de esos 15 días hábiles, ya la entidad debe haber aprobado ese plan. Asumamos que lo aprueba el 15º día hábil, ¿correcto? A partir de ese día, desde el día siguiente cuento 5 días hábiles más y máximo ese 5.º día debería estar publicado en el SEACE. Entonces, si hacemos una línea de tiempos, exagerando a fines de enero, todas las entidades que ya preexisten deberían tener publicado su plan. Como máximo. Claro. ¿No es cierto? O sea, es la condición normal, natural. Es altamente probable que sea antes. Porque yo no puedo convocar a ningún procedimiento de selección si previamente no está aprobado y publicado el plan. Entonces, también para efecto de las entidades, si necesitan convocar algún procedimiento de contratación o de selección, tendrán que tener su plan previamente aprobado y publicado. ¿Es posible el año anterior? Normalmente no se hace el año anterior por los plazos, porque el presupuesto inicial de apertura se aprueba siempre los últimos días del ejercicio anterior. ¿Correcto? Ese es más o menos el escenario normal dentro de los plazos que se manejan dentro del Estado. Pero en los que quieran verificar los planes, a fines de enero, en teoría deben tener casi la totalidad de los planes del Estado. ¿Cuáles normalmente se aprueban después? Aquellas unidades ejecutoras, aquellos proyectos o aquellas entidades que se crean a lo largo del año. Si te creas en junio, no podías haberlo hecho antes, entonces recién después de ello comienzas a hacer toda tu elaboración. Me olvidé de programar o me olvidé de consignar un requerimiento en ese pack, por ejemplo. ¿Qué cosa podemos hacer? Podemos modificar. Tengo que tener la autorización, por ejemplo, como área usuaria de algún funcionario. Claro, vamos a ver. Primero, el área usuaria no aprueba el plan. El área usuaria no incluye cosas en el plan. Lo que hace el área usuaria es requerirlo al órgano encargado de las contrataciones. ¿Correcto? Si luego de hacer la indagación de mercado se determina que ese requerimiento que no estaba contemplado, o digamos que no era previsible, se determina que corresponde a un procedimiento de selección, deberá incluirse dentro del plan. Entonces, la norma me dice que yo puedo modificar el plan anual de contrataciones para incluir o excluir procesos. Pero eso será en base a que tenga tu presupuesto, ¿no? Pero por supuesto. Claro. O sea, primero, yo ya tengo mi plan. Yo requiero ejecutar algunas actividades que originalmente no las había previsto, por la razón que está cero. Como es una obligación para poder convocar al procedimiento que esté en el plan, lo que tengo que hacer es incluirlo. Si como resultado de la modificación de mis metas, por ejemplo, hay algo que yo había programado y ya no lo necesito, simplemente lo excluyo. Es decir, yo puedo incluir o excluir procedimientos. Para ello, voy a cumplir con algunas formalidades. Por ejemplo, el procedimiento de aprobación es el mismo que se tuvo cuando se aprobó el plan original. ¿Estamos? Entonces, yo puedo modificar el plan en cualquier momento del año cuando requiero incluir o excluir procedimientos. También puedo modificar el plan cuando habiendo programado una contratación, se me ocurre. Yo había programado adquirir uniformes para el personal de la entidad, ¿no es cierto? Porque tengo una finalidad con respecto a eso. Yo necesito que todo el personal de la entidad se vea bonito del cuello para abajo. Entonces voy a poner uniformes, ¿no es cierto? Ya acá eso de Photoshop, ¿no? Te ha quedado. Entonces, bajo ese escenario tenemos esa planificación. Por X circunstancias, yo había estimado que eso me iba a costar, digamos, 395.000 soles, que corresponde a una adjudicación simplificada para el ejercicio presupuestal 2017. Pero como yo le planificaba el año pasado, hemos decidido hacer una actualización en el precio.
Han subido las telas, de repente por efectos del tipo de cambio, alguna circunstancia, y ahora el monto que necesito para esa contratación ha subido a 450.000 soles. Y ya no corresponde a una adjudicación simplificada, no corresponde a una licitación pública. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente modifico el plan como resultado de que ha variado el tipo de procedimiento. Porque podría suceder el proceso inverso. Yo planifiqué 450.000 soles y programé una licitación. Resulta pues que por X circunstancias hemos despedido a 50 trabajadores. Hay 50 uniformes menos. Al hacer el ajuste ahora me va a costar 480.000 o 380.000. Y ese procedimiento corresponde ya no a una licitación, sino a una adjudicación simplificada. ¿Qué hacemos? Modificamos el plan y cambiamos el tipo de procedimiento. Entonces, el único mecanismo para modificar un procedimiento previamente programado, y que aún lo tengo que convocar, no lo voy a excluir, lo voy a volver a seguir convocando, solo modifico el plan si la actualización del precio modificase el tipo de procedimiento. Por ejemplo, una adjudicación simplificada para bienes está por encima de las 8 unidades impositivas tributarias, o sea 31.600, y hasta el monto inferior a los 400.000 de soles. Yo tenía programado un bien pagar 50.000 soles, una adjudicación simplificada, y después de actualizar el precio ha subido a 395.000, una variación importante. ¿Modifico el plan? No modifico el plan, porque no cambia el tipo de procedimiento, no importa la variación en el monto, puede ser mucho o poquito. Si no cambia el tipo de procedimiento, no modifico el plan. Y lo voy a explicar en un momentito por qué no es necesario en ese escenario modificar el plan. Entonces, yo puedo modificar, repito, el plan para incluir o excluir procedimientos, o cuando varía el tipo de procedimiento. Son las únicas condiciones. El titular de la entidad, como mencionamos hace un minuto, es responsable de supervisar y de efectuar el seguimiento a todo el proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna, ojo, ejecución oportuna del plan anual de contratación. Obviamente esta es una facultad delegada, ¿no es cierto? Ahora bien, es un requisito para convocar cualquier procedimiento de selección que esté incluido en el plan anual de contrataciones, salvo que se trate del tipo de comparación de precios. En todos los demás casos, incluyendo adjudicaciones simplificadas, tiene que estar en el plan anual de contratación para poder convocar el procedimiento. Sin embargo, cualquiera sea el tipo de procedimiento, solo puedo convocarlo si previamente está aprobado y publicado en mi plan anual de contratación. Si no hay eso, no puedo convocar ningún procedimiento. Muy bien. Resulta, un poco para ordenarnos y situarnos, he decidido postular, como mencioné hace un momento, al gobierno regional de Perú. Y ustedes, amigos míos, confían en mí y me han apoyado. Participé de la selección y con vuestro apoyo y confianza y la venia de Dios fui elegido gobernador. Ahora yo soy el que pasa. Ahora todos me van a decir doctor, ¿no es cierto? Porque en el Estado tenemos también esa particularidad. Todo titular es doctor. Terminó o no terminó primaria, no importa, es doctor. Es parte de la costumbre en el Estado, nos gusta ser doctores. Muy bien, entonces resulta que ahora yo ya soy el que pasa, por lo tanto el doctor, y vienen ustedes que me han apoyado, vienen a saludarme y a felicitarme. Muy bien, todos de manera desinteresada, excepto Pepito, que viene a felicitarme, me dice, doctor, felicitaciones, yo sabía que podía confiar en usted, y ahora que está en el paraíso, no se olvide de los pobres. Recuerde que nosotros lo hemos apoyado. Esto que les voy a contar nunca ocurre en el Perú, puede ocurrir en otros países, pero nunca pasa ni va a volver a pasar en el país. Me agarra y me dice, no se olvide de los pobres. Yo le digo, no te preocupes, yo soy una persona agradecida, ¿a qué te dedicas? Se la agarra y me dice, mira, yo tengo una empresa pequeñita que hace obras. Y normalmente especializo en arreglos de pistas y veredas.
Ah, ok, no hay problema, ¿sabe qué? Anda donde Juan, que es el jefe de logística.